Aló, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Esperaremos un minutito a que se acoplen sus compañeros. Bueno, para comenzar la clase, el día de hoy nos toca hablar de un punto muy importante y fundamental en la contabilidad básica. Uno de los aspectos importantes, después de haber tenido un concepto clarísimo sobre qué es la contabilidad, los requisitos que debemos realizar a través de Fundempresa, impuestos nacionales, gobierno municipal, Caja Nacional, Ministerio de Trabajo, AFPs, y ver más o menos la magnitud que se debe realizar para, para tener todos los papeles al día y no tener ningún percance en el camino y puedes realizar la empresa de una manera objetiva. Después de realizar ese procedimiento, en cada institución, en la parte administrativa financiera, existe un momento donde debemos ver claramente el aspecto fundamental de que habíamos visto que los primeros pasos que se realiza en la contabilidad, fundamentalmente y esencialmente, son los pasos que debemos generar y que son de vital importancia, como ser el activo, el pasivo y el patrimonio. Habíamos hecho la anterior clase, habíamos generado unos ejemplos bastante dinámicos para poder realizar el tratamiento. Entonces, habíamos visto que existe una forma muy importante y fundamental para poder realizar este tema en lo que respecta a la cuestión contable. Posteriormente habíamos hablado ya de la estructura de
de la contabilidad a través de la clasificación del plan de cuentas. Eh, eh, entonces, ese es uno de los aspectos importantes que nos permitirá poder realizar de una manera óptima. Ya teniendo ese concepto claro, nosotros vamos a hablar el día de hoy sobre la estructura importante que se debe realizar en el balance de apertura y los registros contables. Entonces, es muy importante los conceptos que nosotros generemos se vean para que nosotros podamos tener. Es por eso que he escogido este documento de PDF que les va a ayudar mucho a ver la contabilidad para todos aquellas personas que están iniciando sus primeros inicios en la contabilidad, ¿no? Entonces, es un documento bastante interesante que les va a ayudar mucho a definir el plan de cuentas y los aspectos fundamentales de ello. Entonces, es valorativo que ustedes analicen de una manera clara, concisa y precisa todos los aspectos que pueden ustedes conllevar para poder realizar este tema. Entonces, es un libro bastante interesante, un poco ampuloso, pero sí es muy interesante porque te da las primeras señales que se podría decir en lo que respecta lo que es este aspecto importante y fundamental que es la contabilidad básica, ¿no? Entonces, son varios conceptos que ustedes van a ir realizando. Pero también es importante que nosotros vamos a hacer un ejercicio fundamental y esencial que nos va a permitir poder que ustedes se den cuenta cómo se debería trabajar con una herramienta, la contabilidad, como ser el Excel. El Excel es una herramienta muy importante que me permite poder hacer un manejo claro, un manejo factible, un manejo muy interesante en este aspecto que le llamamos nosotros el ciclo contable. ¿Por qué utilizamos este aspecto del ciclo contable? ¿Cuál es la finalidad que nosotros podemos llegar a tener un, un aspecto importante en el ciclo contable? Uno de los aspectos importantes y fundamentales para poder realizar los registros contables, para poder manejar de una manera eh, interesante, es a través de, primeramente, el ejercicio que se realiza es el balance de apertura. ¿Cuál es la finalidad del balance de apertura? Cuando uno crea la empresa, a veces hay contadores que solamente agarran y dicen activos 10,000, pasivos 2,000, patrimonio 8,000, 10,000, 10,000 y lo firman. Pero no es esa la manera óptima para poder realizar ese tratamiento. Hablaríamos de una manera muy displicente que no nos conllevaría absolutamente a nada. Vamos a ver un video y posteriormente vamos a hacer un ejercicio completo donde nos va a ayudar en gran parte para el siguiente tema que nosotros vamos a ver, que es un tema fundamental, que son los estados financieros, y les voy a explicar cómo va a ser ya su trabajo para que me entreguen en los próximos días que tenemos que ya evaluarlos. Sustrayendo H. ¿Se escucha? Economía. En este video te enseñaré a... ¿Se escucha? Sí, ingeniero.
Ya, escúchanlo primero y después les voy a dar el ejercicio. Ser el primer registro de un negocio nuevo en el balance general. Bueno, así tenemos. Lorena decidió abrir una librería con $80,000, de los cuales ella puso $55,000 y su tío le prestó $25,000. Un banco le concedió un préstamo por $30,000 a 3 años. Compró mobiliario y equipo por $35,000, de los cuales pagó $25,000 en efectivo y los restantes $10,000 a crédito, que debe pagar en los próximos 12 meses. También adquirió un software de gestión de librería por un valor de $6,000 que pagó en efectivo. Adquirió libros para la venta por un valor de $60,000 y debe pagarlos en 60 días. Además, firmó un contrato de arrendamiento y pagó el alquiler de todo un año por adelantado, que fueron $12,000. Y bueno, ahora con todos estos detalles, vamos a armar nuestro balance. Así que lo primero es el rótulo, y comenzamos con el nombre de la empresa, Librería de Lorena C.A. Y esto es para saber a qué o a quién se refiere la información. Después tenemos el nombre del estado financiero. En este caso se trata del balance general, también llamado estado de situación financiera. También tenemos la fecha, para saber en qué momento exacto se tomó la lectura de cada uno de los saldos de las cuentas. Ahora déjame dibujar algo aquí para que se vea mejor. Tú si quieres no hagas esto. Bueno, en la parte izquierda tendremos los recursos que tiene la empresa, que están representados por los activos. Y en la parte derecha tendremos cómo se han financiado esos recursos, que puede ser con deudas a terceros, pasivos, o también podemos financiarlo con fondos propios, patrimonio. Ok, bueno, los activos de una empresa pueden ser corrientes, fijos e intangibles. A ver, los activos corrientes son los recursos que tiene la empresa y que se utilizan para su operación, mientras que los activos fijos conforman todos los bienes muebles e inmuebles que conforman la empresa. Y los activos intangibles son todos los bienes que tiene la empresa y que por su naturaleza no se encuentran en la clasificación de corrientes o fijos, pero que dan un valor agregado a la empresa. Ahora los pasivos representan las deudas que tiene la empresa con terceras personas y se clasifican en dos grupos. Corrientes, que son las deudas u obligaciones que se deben liquidar dentro de 12 meses, y los pasivos no corrientes, que corresponden a las obligaciones que la empresa debe liquidar en un plazo mayor a un año, mientras que el patrimonio representa los recursos de la propia empresa o el aportado por los socios. Con todo esto claro, vamos a registrar la primera transacción que ha tenido lugar en la librería de Lorena. Lo primero que ha hecho Lorena es invertir capital en la empresa, $55,000 ella y $25,000 su tío, para un total de $80,000. A esto lo llamamos capital social y lo colocamos en el lado derecho, puesto que es el origen del capital, es decir, es una fuente de financiamiento. Y nos preguntamos, ¿dónde piensas que está invertido este capital? Y pues, si Lorena no lo ha consumido, estará en caja o banco. Este será, por lo tanto, el nuevo recurso que la empresa acaba de obtener, cuyo origen, como hemos dicho, es la inversión hecha por parte de los socios. Y como puedes ver, el lado izquierdo, los activos, y el lado derecho, el pasivo más el patrimonio, deben ser idénticos, ya que todos los recursos con que cuenta la empresa se financian con deuda o con capital propio. A este principio se le conoce como la ecuación contable básica, ¿ok? La segunda transacción que tiene lugar en la librería de Lorena es un préstamo concedido por un banco por un valor de $30,000 a devolver en los próximos 3 años. Por lo tanto, tenemos una nueva fuente de capital, $30,000, que lo colocamos en el lado derecho. Y nos hacemos la misma pregunta,
¿dónde están invertidos estos 30.000 dólares que no ha prestado el banco? Y pues, si Lorena no ha hecho uso de ese dinero, lo tendremos en caja. Por lo tanto, tendremos en caja 110.000 dólares. Este es el recurso nuevo con el que Lorena va a iniciar su negocio. Y a la derecha tenemos la información de cómo se ha obtenido este recurso. Y obviamente esta suma tiene que ser 110.000 dólares, puesto que ambos lados siempre tienen que coincidir. La segunda transacción que vamos a contabilizar es la adquisición de mobiliario y equipo. Aquí podemos ver que Lorena adquirió mobiliario y equipo por un valor de 35.000 dólares y pagó en efectivo 25.000 dólares. Así que vamos a empezar por la salida de efectivo. Tenemos 110.000 dólares en caja y ahora utilizamos 25.000 dólares para pagar al proveedor que nos proporcionó ese mobiliario y equipo. A cambio de estos 25.000 dólares que salen, tenemos mobiliario y equipo, pero el valor de este recurso que hemos adquirido es de 35.000 dólares, que lo veremos reflejado en alguna factura que nos haya entregado el proveedor. Y ya vemos que estas dos cantidades no coinciden. Por un lado tenemos la salida de 25.000 dólares en caja, y por otro lado, un recurso cuyo valor es de 35.000 dólares. La pregunta es, ¿dónde están los 10.000 dólares restantes? Y como podrás intuir, esos 10.000 dólares es una cantidad de dinero que debemos al proveedor del mobiliario y equipo, y que de alguna forma debemos pagar en el futuro inmediato. Por lo tanto, en el lado derecho de nuestro balance, debemos reconocer esta deuda, que denominamos otras cuentas por pagar, por un valor de 10.000 dólares. La siguiente transacción que vamos a registrar es la adquisición del software, por el valor de 6.000 dólares, que Lorena pagó en efectivo. ¿Ok? Vemos que Lorena pagó con efectivo, por lo tanto, nuestra caja disminuye 6.000 dólares. Y nos preguntamos, ¿dónde están invertidos estos 6.000 dólares? Pues evidentemente tenemos el software, por un valor de 6.000 dólares. Bueno, lo siguiente es registrar la compra de inventario, es decir, los libros que Lorena adquirió por un valor de 60.000 dólares. Por lo tanto, vamos a obtener un recurso nuevo, que colocaremos en el lado izquierdo del balance, como inventario, por un valor de 60.000 dólares. Y nos preguntamos, ¿cómo hemos financiado esta compra de libros? Pues Lorena ha adquirido estos libros a créditos, así que en el lado derecho tendremos cuentas por pagar por un valor de 60.000 dólares. Y finalmente, la última transacción que vamos a registrar es el alquiler que Lorena pagó por anticipado, por un valor de 12.000 dólares. Y para registrar la transacción, lo primero que haremos es disminuir nuestra cuenta caja, así que salen 12.000 dólares. Se han ido a pagar el alquiler de un año. Y como contrapartida a esta salida de caja, tenemos un nuevo recurso, que es utilizar ese local por un año, por un valor de 12.000 dólares. Y con esto hemos registrado todas las transacciones que han tenido lugar en los primeros días de este negocio. Así que vamos a acomodar esto. Déjame sumar mi cuenta caja. Y tenemos 80.000 más 30.000 dólares. Eso va a ser igual a 110.000 dólares. Y por este lado tenemos menos 25.000 dólares más menos 6.000 dólares más menos 12.000 dólares. Esto va a ser igual a menos 43.000 dólares. Y 110.000 dólares menos 43.000 dólares. Esto va a ser igual a 67.000 dólares. ¿Está bien? Así que déjame borrar esto y poner mi saldo de caja, que es 67.000 dólares. Y voy a ordenar también un poco esto. Tenemos inventario por 60.000 dólares y alquiler anticipado por 12.000 dólares. Bueno, ahora vamos a sumar esto. Tenemos activos corrientes por 130.000 dólares. Activo fijo por 35.000 dólares. Y activo intangible por 6.000 dólares. Y el total de activo va a ser
Tenemos $130.000 más $35.000. Esto es igual a $174.000. Más $6.000. Esto va a ser igual a $180.000. Y ahora la parte derecha tiene que coincidir. Vamos a ver. Tenemos que el pasivo corriente tiene un total de $70.000. El pasivo no corriente es $30.000. Y el patrimonio va a ser igual a $80.000. Ahora sumamos pasivo más patrimonio y tenemos $70.000 más $30.000 va a ser igual a $100.000. Y $100.000 más $80.000 va a ser igual a $180.000. ¿Y qué crees? Tenemos que los activos van a ser igual al pasivo más el patrimonio. Si necesitas ayuda personalizada, tienes que ver. Bueno, ustedes han podido ver la, la ventaja, la importancia que uno tiene al generar estos balances de apertura y cómo lo deben realizar. Uno de los aspectos muy importantes y fundamentales dentro del procedimiento, dentro de las respuestas que debemos realizar. Para poder comprender de una mejor manera y de una manera más rápida, más óptima, vamos a hacer un ejercicio sencillo. Resulta que nosotros vamos a dividir este ejercicio en la estructura que habíamos dicho del ciclo contable. Primero vamos a ver el plan de cuentas, que es muy importante. Después vamos a ver el ejercicio en sí, que nos permite generar. Y vamos a ver el libro diario, que nos va a permitir poder hacer el procedimiento que lo llamamos el registro contable. Entonces, es muy importante poder connotar primeramente y realizar la estructura que se tiene que generar. Esa estructura debe ser amplia, esa estructura debe ser clara y concisa para poder realizar. Obviamente, si nosotros llegamos a comprender de una manera fácil, óptima, fundamental, no vamos a tener ningún problema para poder resolver este tema. Entonces, el primer paso que tenemos que generar es que tenemos nuestro plan de cuentas, ¿no? Segundo paso, miren, uno de los aspectos que yo siempre les digo a las personas que recién están aprendiendo contabilidad y fundamentalmente están en sus primeros pasos de la contabilidad, es que nosotros debemos realizar auxiliares contables. ¿Qué quiere decir un auxiliar contable? Un auxiliar contable me va a permitir poder hacer un tratamiento de la contabilidad de una manera muy clara, muy concreta y muy fundamental. Primeramente, nosotros podemos ver que aquí tenemos un ejemplo que dice la empresa 123 realiza sus actividades el 5 de enero del 2018 con saldos que detalla en el siguiente plan de cuentas. Y nosotros diferenciamos el tratamiento del plan de cuentas primeramente de una manera clara y concisa como lo están viendo. Primero, activos, todos los activos que debemos realizar. Siguiente, poder realizar los pasivos y generar el patrimonio. Entonces si nosotros nos ponemos a pensar cuáles son los activos de esto, vamos a ver bancos, edificios, vehículos e inversiones. Voy a hacer la sumatoria de ellos. Bancos, edificios, vehículos, inversiones.
Sumando todo, nos da la opción de que los activos es 106.200 en lo que respecta. Posteriormente voy a realizar el tratamiento de los pasivos. Los pasivos son muy importantes que me permiten generar y el capital social que es este. Uno de los aspectos importantes que nos conlleva y que nos hace ver es que es igual en la ecuación contable. En la ecuación contable habíamos visto que uno de los factores fundamentales que nosotros tenemos es generar el activo. El activo es igual al pasivo más el patrimonio. Entonces, el activo es de 106.200 y el pasivo más el patrimonio. Entonces, esas dos opciones me va a permitir poder realizar la totalidad de esta. Entonces, ahí ya estaría comenzando a realizar mi primer asiento que me va a dar la posibilidad de poder ejecutarlo. Entonces, aquí ya es el primer procedimiento, el primer movimiento que hemos confirmado que es entre activos, pasivos y patrimonios. Otro de los aspectos importantes que nosotros cuando generamos nuestro balance, nosotros tenemos que diferenciar entre los activos, los pasivos y el patrimonio. Estamos diciendo que los pasivos más el patrimonio va a darnos igual a los activos. Entonces ya comenzamos a proyectarnos fundamentalmente cuáles son las herramientas importantes que me va a poder conducir este tratamiento. El siguiente paso, ¿se entiende, Luis Ángel, Nicole, Miguel Ángel, Sandra, Jan? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer cuando yo hago mis primeras herramientas, mis primeras armas en la contabilidad? Cuando tenemos nuestras primeras armas en la contabilidad, a veces los tratamientos son complicados de poder realizar. Entonces, uno cuando no conoce bien los paquetes contables, por ejemplo, es un aspecto muy importante de poder ver la equilibribilidad que se va a hacer. Nosotros en la próxima clase, que nos toca el día jueves, lo vamos a emigrar toda esta información a un paquete contable que es bien dinámico, que se llama SIJAC. Y en ese paquete contable lo vamos a hacer. Obviamente creo que en la materia se realiza ya prácticamente, también tienen una materia de informática contable, pero yo les voy a mostrar, por ejemplo, la gran asimilación que se necesita entre uno y otro, ¿no? Cuando nosotros hacemos los registros contables, que los llamamos libros diarios, existe un tratamiento muy interesante que es el registro contable. ¿Cómo está compuesto el registro contable? Cuando nosotros queremos hablar de su composición de un registro contable, nosotros tenemos que ver que tiene los siguientes factores. Primero, la fecha, donde nosotros tenemos que ver qué ha sido, el detalle que nosotros le llamamos el rubro contable o el objeto del rubro contable, el debe y el haber. Obviamente que cada asiento debe especificar aquí su asiento contable.
En el asiento contable existe tratamientos como ingreso, egresos que pueden generarse, o también puede haber transferencias o donaciones. Por ejemplo, si a nosotros nos donan unas computadoras, obviamente tiene que estar registrado todos estos procedimientos fundamentales. Y otro de los aspectos importantes de esto es la contabilidad e impuestos. Es por eso que siempre se divide contabilidad, impuestos y laboral. Es decir, los tres aspectos importantes nos va a permitir poder darnos una verdadera formalidad que nosotros tenemos que realizar. Obviamente que esto es muy importante, ver la funcionalidad que nosotros podemos realizar. Entonces, ahí ya vemos que es un punto muy positivo y elemental para poder trabajar con toda la funcionalidad que nosotros tenemos. Tenemos que tener también cuidado de introducir la información y ver que la información sea confiable y fidedigna. Uno de los aspectos que nos ha conllevado. Ahora, mire, Sandra, lee a ver acá la empresa 123. La empresa 123 realiza sus actividades el 5 de enero del 2018 con saldos que detalla en el siguiente plan de cuentas. Seguí. Activos. Activos, patrimonio. Activos, bancos, 20,000, edificios, 56,800, vehículos, 25,000, inversiones, 4,400. Patrimonio, capital social, 100,000. Muy bien. Bueno, no me he presentado en las demás clases, pero les saludo desde la distancia. Soy el docente de turno. Un saludo a la distancia. Quien les habla es el ingeniero Iván Verástegui. Solamente me estaban conociendo por foto, ¿no? Sí, ¿No? ingeniero. Sí. Entonces, un saludo fraternal. Bueno, uno de los aspectos muy importantes que ustedes tienen que ver es el aspecto cuantitativo de cómo yo voy a realizar. En el libro diario, nosotros lo que yo les enseño primeramente es generar el primer asiento contable de la siguiente manera. Nosotros tenemos acá un tratamiento que se llama en Excel, un tratamiento que lo vamos a llamar el linkeo. El linkeo es cuando nosotros tenemos una hoja y yo quiero sacar información de otra hoja. Entonces, el linkeo obviamente es muy importante para nuestro diario cotidiano, vivir y para que nosotros podamos realizar todos los tratamientos que nosotros queramos generar. Por ejemplo, cuando yo quiero hacer mi primera opción, le digo más y voy a ir a buscar el libro que yo deseo y solamente le aprieto Enter. Este procedimiento de linkeo me va a permitir a mí poder sustraer todas las opciones que nosotros tenemos y que pueden ser de vital importancia. Una de las cosas que siempre yo veo y refuto cuando yo doy contabilidad básica es que veo que algunos alumnos lo primero que hacen es meter debe haber. No. Tenemos que realizar fundamentalmente ese aspecto. Primero, vamos a ver cuando llenamos lo primero,
nosotros lo vamos a borrar y nosotros primero vamos a generar todo lo que hemos realizado, todos los procedimientos que hemos realizado. Estamos pidiendo bancos, estamos pidiendo edificaciones, estamos pidiendo vehículos e inversiones. Por ende, esta parte me permite poder realizar la primera parte, la parte fundamental donde yo voy a hacer mis ingresos en el debe. Yo lo pinto de esa manera porque me permite poder realizar de una manera clara. Por ejemplo, bancos me dice, cuando yo hablo de cuentas por pagar, me hablan de cuentas, por ejemplo, a Toyosa que le debo 5.000 bolivianos, a la mueblería El Roble 800, al garaje Robles Romero 400, ese capital social que debo pagar, que es mi patrimonio. Todos estos factores yo le doy de otro color para que me permita poder manejar los movimientos y poderlos realizarlo de una manera más clara y más concisa y no tenga ningún problema. Entonces yo lo lleno de esa manera y le doy esa facultad como si fuese un rompecabezas para poder realizar. Obviamente que cuando ya no son tus inicios de contabilidad, ya has pasado por un determinado tiempo, ya es otra cosa, ¿no? El procedimiento que tú vas a generar. Pero desde un principio sí tienes que generar este procedimiento. Primeramente tienes que ver la facultad y la factibilidad que le vamos a dar. ¿Cuánto es bancos? Entonces yo voy a linkear. Más 20.000. Y puedo linkear dándole ese procedimiento y jalándolo de esa manera. Este procedimiento que he realizado hace un rato se llama el procedimiento de linkeo. Este procedimiento de linkeo me va a permitir automatizar mi primer asiento contable. Y obviamente yo tengo cuentas por pagar. Por ejemplo, cuentas por pagar. Nosotros vamos a generar 5.000. Vamos a generar todo en uno solo. Le voy a decir cuentas por pagar 5.000 más 8.000 más 4.000. Y me va a dar un monto determinado que si yo agarro una calculadora y yo digo 5.000 más 800 más 400, me va a dar el monto de 6.200. ¿Cuánto era el capital? El capital era más, y lo primero que yo veo que es de 100.000. Entonces, ese es el primer movimiento del asiento que se llama el asiento de apertura. Ese asiento me va a permitir poder realizar todos los procedimientos fundamentales y esenciales dentro de la formalidad que nosotros hemos realizado y hemos formalizado, que es lo más importante. Ese es el balance de apertura. El balance de apertura es el primer asiento que yo lo tengo que realizar. ¿Cómo lo ves, Luis Ángel? ¿Difícil? No, hija. Nicole. No, Inge. Ya. Ahora, miren, como auxiliar contable, a veces nos olvidamos de esto, nos olvidamos de este tratamiento. Yo cuando he comenzado a realizar mis primeros movimientos que he generado como auxiliar contable en la contabilidad y después he realizado finanzas como jefe financiero, uno de los aspectos que a mí me preocupaba y era de tener una preocupación, era que cuando tú registras, haces el procedimiento de registrar contablemente,
lo tienes que hacer día. Es decir, no puedes dejar que el registro contable pase un tiempo. No puedes dejarlo que lo hagas mañana, que lo hagas pasado, que lo hagas otro día, que si tienes tiempo lo realices. No. Lo que tú tienes que hacer es toda la posibilidad de conllevar esto de la mejor manera posible. ¿Qué quiere decir de la mejor manera posible? Que nosotros tenemos que manejar la información de una manera óptima. Es por eso que yo, por ejemplo, yo agarro y me digo, voy a generar todos los asientos del mes. Entonces yo le voy a decir del mes de enero. ¿De qué año? Del año 2018. Entonces yo me hago un cuadro comparativo, un cuadro claro, un cuadro que me ha permitido poder realizar. Entonces yo digo, mi primer asiento contable sí, ya lo he hecho. He dicho que es este y que obviamente va a jalar con el otro. Entonces, este procedimiento que he hecho es el procedimiento del linkeo. ¿Y por qué hago este auxiliar contable? Para ver la relación que existe entre uno y otro y para poder compatibilizar y ajustar. Obviamente que después van a aprender ustedes el tratamiento de los ajustes contables. Los ajustes contables es bastante interesante cuando uno se pone a verificar y a revisar esos asientos. Entonces, es importante que nosotros veamos la dimensión que se puede realizar por los aspectos importantes y excepcionales que se tienen que efectuar. Es importante todo esto porque a la finalidad nosotros estamos viendo qué tan esencial o qué tan importante para nosotros es poder tener una fluidez de esta información. El siguiente asiento lo vamos a realizar también. A ver, Jan Fernández, lee el asiento de fecha 10. En fecha 10 de enero recibió 30.000 bolivianos de comisiones ganadas por venta de una casa según factura. Ya. Hoy día vamos a aprender a hacerlo de una manera general y posteriormente el día jueves ya vamos a incrementar esta parte ya preparándonos para los asientos contables. Es decir, vamos a realizar todo lo que se venga a efectuar. Mire, si yo digo que en fecha 10 de enero se ha recibido 30.000 bolivianos por comisiones ganadas por venta de una casa con factura, yo primero voy a hacer que esto es una ganancia donde está entrando a bancos, en bancos está ingresando todo el dinero que me tiene que generar, ¿no? Entonces, uno de los aspectos importantes que nosotros estamos realizando y connotando es este aspecto importante que nos permite poder realizar. Entonces van a ver la magnitud que voy a generar. Y para eso yo voy a necesitar que todos hagamos absolutamente el ejercicio, ¿no? Y lo vamos a hacer de manera dinámica. A ver, Jan, ¿no? Jan, prende a ver tu cámara. Ah, está, ese es el Jan, ya lo conocemos. ¿Qué dice Jan el primero? ¿Has leído? ¿Qué decía?
Está apagado tu micrófono. Perdón, en fecha 10 de enero recibió 30.000 bolivianos de comisiones ganadas por venta de una casa según factura. ¿Qué nos está diciendo ahí? Y estamos ¿Qué? adquiriendo 30.000 bolivianos. Que hay un ingreso. ¿Un ingreso a dónde? A cajas, ¿verdad? A caja. Entonces, decimos que las comisiones vendidas, no vamos a tocar nada del libro de compras y ventas. Eso lo vamos a ver el día viernes, porque este asiento lo vamos a aumentarlo con la cuestión del libro de compras y ventas. Entonces, no tocamos ahí nada. A ver, comisiones vendidas, quiere decir que nosotros en el debe es un ingreso para nosotros, ¿está ingresando cuánto? 30.000 30 bolivianos. mil. ¿De qué pero? De una comisión. De una El que comisión. nos está pagando, ¿qué está generando? Está sacando. 30.000. Está sacando Sí. 30.000 bolivianos. Muy bien, listo, te agradezco. Pero nosotros estamos generando que en el asiento, digamos, decimos 30.000 bolivianos versus 30.000 bolivianos, ¿no? Entonces, estamos diciendo 30.000 bolivianos versus 30.000 bolivianos. Entonces, eso es un ingreso. Pero para ayudarnos nosotros, estimados alumnos, yo voy a hacer algo bien interesante. Lo que más nos interesa en todo este juego dinámico, excepcional de este procedimiento es bancos. Yo voy a decir bancos cuánto he comenzado de dinero. 20.000. Después ha habido otro ingreso, 30.000. Entonces, yo voy a ver cuánto es el tratamiento para poder generar. Muy bien. Siguiente. Ahí estamos bien. A ver, Sandra, siguiente. Prendemos la cámara. Sandra, muy bien. A ver, leemos, Sandra. Buenas noches. En fecha 12 de enero se pagó 1.000 bolivianos por concepto de alquiler del mes de enero con cheque número 1. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer, Sandra? Es una salida de dinero. Nos dicen que nosotros, si te das cuenta, es una salida con un documento mercantil. Todavía no han llevado ustedes documentos mercantiles o están llevando. No, todavía No. no hay ingeniero. Ya, entonces nos está dando la opción de que generemos con ese documento. El cheque, hay que diferenciar los tipos de cheques que existen. Existen cheques que nosotros podemos realizar con todo tipo de cheque. Entonces nos dice alquileres. Hemos revisado nuestras cuentas y nos han dicho que realmente estamos pagando con alquiler, ¿no? Eso es algo muy importante. Entonces yo voy a decir, ¿de dónde va a salir el dinero, Sandra? ¿De caja, ingeniero? No hay caja, No hay caja. hay bancos, Del banco. ¿no? Porque mira, tú tienes bancos, 20.000, has ganado al principio. Has hecho una comisión, te han dado otra platita, 30.000. Ahora tú verificas que aquí tienes 20.000 más 30.000, 50.000, pero nos dice que en alquileres va a ser un ingreso para el dueño del alquiler y va a ser un egreso ¿para quién? Para la empresa. Para nosotros. Entonces, en nuestro cuadrito nosotros vamos a decir 1.000. ¿Por qué? Porque estamos pagando esa opción. Entonces, se va a convertir en 1.000. Entonces, nosotros decimos en el debe 1.000 y va a salir en el haber 1.000. ¿Se entiende? Sí, sí, ingeniero. Que estoy haciendo alquileres versus bancos.
porque no nos olvidemos que esta empresa está pagando con dinero, con bancos, es decir, tenemos una entidad bancaria y sacamos dinero. Muy bien. Ahora esto, si ves aquí, Sandra, cositas. En tu auxiliar contable, tú vas a ver el asiento que nos va a decir alquileres versus A ver. bancos que yo estoy pagando, ¿no? Y si te das cuenta, esto tiene que ser igualado, como dicen algunos, 50-50. Muy bien, ¿se entiende? Sí, ingeniero. Ya, muy bien, gracias. En fecha 14 de enero. A ver, Nicole, prendemos cámara. Ya. Ingeniero. Muchas buenas noches. Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo está? Bien, gracias. En fecha 14 de enero se compró un juego de living para uso de oficina con cheque número 2 en bolivianos 3.700. Ya. ¿Qué decimos esto? Que mira, nosotros estamos viendo que necesitamos ¿qué? Necesitamos comprar un mueble para la oficina. Y ese mueble de la oficina, ¿qué me va a permitir? Me va a decir muebles versus banco. ¿Con qué dinero vamos a pagar? De bancos, De banco, sí. ¿ya? Cuando está en el debe, quiere decir que es un ingreso. Y cuando está en el haber, quiere decir que está en el egreso. Yo estoy sacando plata, estoy girando un cheque para el bancario de 3.700 bolivianos. ¿A dónde voy a pagar? A una mueblería. ¿Por qué? Por un juego de living. Entonces yo digo, muebles versus bancos. Muebles 3.700 versus bancos 3.700. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos que hay una salida también, ¿no? Entonces, estamos haciendo una salida de ese dinero de ingresos menos egresos es el saldo. Es decir, nosotros como cajeros, hay algo que tienen que darse cuenta ustedes. Ustedes como auxiliares contables que van a hacer, porque están estudiando eso, tienen que darse cuenta de algo muy importante. Que yo me estoy haciendo esta que se llama conciliación de mis asientos. Y voy a ver cuánto he gastado, Nicole. 3.700. Ya. Eso ha sido un ingreso para la mueblería. ¿Y un egreso para quién? Para mí. Para Sí, mí. sí. Entonces, esto yo ¿qué le llamo? Esta comisiones bancarias yo puedo pintarle un colorcito. Este yo le puedo pintar de color amarillo, que es ingreso. Y este que es alquileres, ¿qué es? Es egreso. Entonces le pinto con otro color. Este asientos, ¿qué es? Ingreso, ¿no? Entonces, al principio nos podemos diferenciar de esa manera. Muy bien, gracias. Listo. Siguiente. Fecha 18 de enero. Luis Ángel, prendemos cámara. Luis Ángel, ¿cómo estás? Estás con micrófono apagado. Muy bien. Ahora, ¿qué dice 18 de enero, Luis Ángel? Se canceló las siguientes obligaciones, 50% a tasa limitada con cheque 3 y el total del garage Romero con cheque número 4. Ya. Entonces, lo primero que tenemos que ver es esto. Tenemos unas cuentas por pagar. Y las cuentas de pagar tenemos 3 cuentas por pagar. Entonces, es muy importante. ¿Estás por ahí, Luis Ángel?
Luis Ángel, ¿no está por ahí? Sí, sí, jefe. Ya, ya. Primero, ahí dice Toyosa. En Toyosa Limitada, yo tengo un monto de 5.000 bolivianos. Tengo la mueblería Roble, que me está dando por el monto de 800. Y tengo el garaje Romero. Este garaje Romero que me permite tener 400. 5.000 más 800, 5.800 más 400, 6.200 bolivianos. Pero dice que en esa fecha solo el 50% voy a pagar de Toyosa Limitada. Y Toyosa Limitada, los 5.000 bolivianos, la mitad es 2.500. Después, ¿qué tengo? Tengo que pagar Garaje Romero. Garaje Romero en su totalidad. ¿Cuánto es eso? 400. ¿Cómo sería el asiento contable, Luis Ángel? Luis Ángel, ¿cómo sería el asiento? El garaje del Toyota sería 2.500, ¿no? Ya. ¿Qué Y hacemos? más, Ya. Lo primero que tienes que hacer es un desglose de las cuentas por pagar. Es decir, vos tienes una deuda de 6.200, pero no estás cubriendo toda la deuda. Es decir, no estás realizando todo el procedimiento que deberías tener. Lamentablemente, lo que nosotros tenemos es que no hemos pagado ni el 50% de la deuda. Y lo vamos a verificar de la siguiente manera. Yo voy a ir y voy a decir, mi primera salida es el pago que le tengo que hacer del 50% de ese pago que era, ¿cuál era ese pago? Era el pago que teníamos que realizar con Toyosa, 2.500. Y después tengo que realizar otro pago con otro cheque por 400. Es decir, son operaciones diferentes al tratamiento que debemos realizar. Entonces, para nosotros es importante que nosotros tengamos esa, esa validación que nos va a permitir poder realizar. Y en el asiento lo vamos a ver que este asiento es salida. Y la salida nos permite poder realizar de esa manera. Esa salida nos dice lo siguiente, nos dice cuentas por pagar y nos dice que es 2.900. 2.500 más 2.900. Muy bien. Yo en el haber saco dinero y va a pagarse a las deudas generales. A ver, otra vuelta, Nicole, fecha 25. Ingeniero. En fecha 25 de enero recibió 8.000 bolivianos de comisiones por venta de un departamento según factura número 2. Ya. ¿Qué quiere decir esto? Que para nosotros ha sido una buena noticia y nos están dando un ingreso. Es decir, por comisiones ganadas estoy generando ese monto. Entonces, para mí es muy importante ese monto que hemos generado. Es decir, está saliendo dinero de esas comisiones ganadas y está ingresando ¿dónde? En, in- en banco. A bancos. Banco. Entonces, a bancos está ingresando ese dinero y todo este tratamiento para nosotros lo llamamos ingreso. Ingreso. Entonces, está ingresando dinero.
Entonces, eso es muy importante que generemos. En nuestro asiento contable nos habíamos olvidado del tratamiento que habíamos realizado y que era de muy importancia. Muy a detalle, Nicole. Perdón, ingeniero. Muy a detalle se está explicando. Sí, sí, ingeniero. Está, Muy se a entiende. detalle. No es mejor para que se pueda entender mejor, ingeniero. Ya. Entonces, ahí tenemos otro asiento, un asiento de comisiones ganadas versus bancos. Entonces, estoy hablando de 8,000 de comisiones ganadas versus 8,000 del banco. Entonces, ese aspecto es muy importante y muy fortalecedor para poder realizar el tratamiento. Muy, muy bien. Está bien, ingeniero. Ahora, nosotros, gracias, Sandra, en fecha 27 de enero, En fecha 27 de enero pagó 700 bolivianos por consumo de gasolina y aceite para el automóvil Toyota con cheque número 5. ya, nos están hablando principalmente que es un gasto, una salida que estamos realizando y generando de esa manera. Entonces, es muy importante poder ver la salida que yo estoy haciendo. Entonces, yo digo, gastos de vehículos versus bancos. ¿De dónde está saliendo la plata? Está saliendo de bancos. ¿A quién? Está produciendo a vehículos. Entonces, yo otra vuelta estoy generando y estoy diciendo que hay una salida de dinero. Bueno, entonces esto se ha generado gasto de vehículo. En el debe como ingreso está ingresando dinero a los vehículos y está saliendo dinero a los bancos, del banco, ¿no? Entonces, para nosotros esto es salida. El último, Jan, a ver. En fecha 31 de enero se canceló la planilla de sueldos de enero por 6.000 bolivianos con cheque número 6. Muy bien. Entonces, aquí también no nos olvidaremos que tengo que hacer ese tratamiento de 700 bolivianos y que tiene que cuadrar. Sueldos y salarios, entonces es salida. Estoy pagando los sueldos. Estoy generando ese pago de sueldos por un monto determinado de 6,000 bolivianos. ¿Con qué voy a pagar? Voy a pagar con cheques. Tengo que verificar el tratamiento de cheques. Otra cosa importante también que tenemos que ver es que cuando ustedes aprendan ya contabilidad bancaria y conciliaciones bancarias, vamos a ver que estos cheques estén generando en lo que se llama movimientos que nosotros realizamos y que es muy importante, que son las conciliaciones bancarias. Las conciliaciones bancarias es algo muy importante y fundamental dentro del procedimiento que nosotros realizamos. Es de vital importancia una conciliación bancaria porque nosotros hacemos cheque realizado, cheque pagado o cheque en tránsito. A veces cuando nosotros sacamos nuestro extracto vemos ahí que existe observaciones o que existe problemas porque nosotros no hemos hecho el cheque debidamente, no hemos pagado debidamente, no hemos efectuado el tratamiento debidamente y eso nos está ocasionando que nosotros hagamos un cheque que no se está evaluando. Entonces, eso también ustedes deben realizarlo de una manera efectiva, de una manera clara, de una manera concisa. Entonces, ese es un aspecto
muy importante que nosotros debemos efectuarlo de esa manera. Una vez que ya he hecho los registros, que esa es la parte muy importante y fundamental, yo voy a revisar y nos sale un total, que es el total general de esto. Entonces, nos permite poder realizar y nosotros tenemos, ¿por qué de otro color? Porque yo estoy haciendo ese tratamiento de generar ese tratamiento de mi primer asiento. Entonces, en la contabilidad, lo primero que eh, realizamos, y eso es muy importante y fundamental, es el balance de apertura. El balance de apertura es el primer registro que se hace en la entidad bancaria, en la empresa, donde nosotros vemos qué activos, qué pasivos y qué patrimonio estamos haciendo. Por ejemplo, los bancos. Hemos comenzado con un ingreso de 20,000, posteriormente hemos tenido un ingreso de 30,000, hemos tenido ingreso de 8,000, hemos tenido 58,000 de ingreso. Versus hemos tenido alquileres, muebles, hemos pagado cuentas por pagar, hemos pagado a vehículos, hemos pagado a sueldos y salarios. Se nos ha hecho que hemos tenido un egreso, una salida de plata que decimos nosotros de dinero de 14,300. Eso nos ha dado como resultante 58,000 menos 14,300, nos ha dado 43,700. Un factor muy importante que nos está denotando y nos está haciendo ver. ¿Qué tenemos que ver? Que cuando nosotros saquemos nuestro extracto bancario por algún XZ motivo, vamos a generar nuestro extracto bancario, nosotros vamos a ver que evidentemente hemos realizado esos movimientos contables y que han sido muy excepcionales y fundamentales. Una vez que hayamos hecho todo ese tratamiento contable, recién hemos generado el procedimiento. Entonces, este auxiliar contable que nosotros tenemos nos permite poder revisar todos los procedimientos. Podemos hacer también presupuesto de sueldos y salarios. Y nosotros podemos decir enero, el mes y el monto. Entonces, yo le pongo enero y esto me va a generar el procedimiento y le vamos a poner que 6,000. Entonces, nosotros ya podemos estar proyectando cuál es el monto que se tendría que pagar de sueldos y salarios durante la gestión esta. Entonces, marcamos y validamos y tenemos que, evidentemente, tenemos el monto de 72,000 bolivianos que tenemos que pagar. Acciones recurrentes, ¿no? Acciones recurrentes, por ejemplo, de pagar la luz, el agua, el teléfono, el alquiler. Otro de los aspectos importantes también es el alquiler, que nosotros tenemos que pagar de forma mensual. Este es un factor que es muy importante, que nosotros tenemos que verlo, que el alquiler se tiene que pagar mensualmente. Hay factores que me permiten poder, que son recurrentes y que son muy importantes para nosotros, para su tratamiento expresivo. Entonces, yo lo realizo, este tratamiento, lo valido y verifico si que realmente se está generando. Entonces, es fundamental que nosotros realicemos de una manera expresiva y de una manera conforme.
Preguntas hasta ahí, dudas que tengan. Jan, Luis, Nicole, Sandra. No, ingeniero, está claro. No, ingeniero, está claro. ¿Muy a detalle? ¿O está bien? Está bien, bien explicado, ingeniero. Sandra. Está bien, ingeniero, está bien detalladito, mejor. Ya. ¿Alguna vez han llevado contabilidad o son sus primeras armas? Primera vez, ingeniero. Ya. Primera vez. ¿Y por qué lo complican los profesores de contabilidad? ¿Qué creen que sea? Nicole, ¿por qué lo complican? Puede ser porque lo avanzan de manera más rápida y no a detalle. Ya. Bueno, el primer movimiento que nosotros entonces no se olviden para sus ejercicios que se les va a realizar, les vamos a hablar sobre su buro que ya han debido poner, aparte de lo que han generado el cuadro de sus diapositivas, ya han debido verificar sus papeles de empresa. El siguiente paso, ustedes van a generar, anótense, y esto es con tiempo, van a realizar de la misma manera que hemos hecho este tratamiento del libro diario, vamos a hacer libros diarios cualquier mes que ustedes pueden poner de la gestión 2019 que vamos a hacer que su empresa está realizada, y me van a hacer 4 asientos contables de ingreso, 4 asientos contables de egreso y un balance de apertura. Entonces, estamos hablando prácticamente de 9 movimientos que nosotros vamos a realizar para poder generar este procedimiento. Entonces, es muy importante que nosotros generemos todo este procedimiento y nos den de esa manera. Entonces, a medida que pasa, nosotros estamos realizando este procedimiento y le estamos dando mayor sentido a la formalidad de las opciones y de los procedimientos. Entonces, es muy importante que nosotros generemos de una manera muy a detalle y muy expresiva. Entonces, es importante que nosotros generemos de esa manera y ustedes vean ese tratamiento. El siguiente tratamiento, ya para armar estos balances y estos registros contables dentro del ciclo contable, se llama esta opción que es la del libro mayor. El libro mayor nos hace el tratamiento contable, pero paso por paso, es decir, nosotros realizamos las opciones paso por paso. Entonces, es muy importante que ustedes vean que nosotros necesitamos verificar bancos que lo hemos realizado. Ya hemos trabajado con bancos, si ustedes se han dado cuenta. Una de las opciones es bancos. Otra de las opciones es edificios. Otra de las opciones son vehículos. Otra de las opciones son inversiones. Otra de las opciones son cuentas por pagar. Por ejemplo, ha habido dos opciones muy importantes. Uno que es cuentas en el debe. Hemos pagado 2.900 y todavía debemos 6.200. Entonces, ese tratamiento nos permite poder realizar de una manera
que nosotros tenemos que hacer uno por uno. Esto es muy importante porque a medida que sucede este procedimiento, nosotros nos damos cuenta de lo importante y de lo fundamental que es que son los libros mayores. Los libros mayores ya hacen sus asientos individuales. Por ejemplo, bancos habíamos visto 20.000, 30.000, 8.000 y habíamos visto que en el haber eran todos estos procedimientos. Otro de los aspectos importantes, habíamos visto vehículos o edificios. Edificios es uno solo que está en el debe, que es activo. Después tenemos vehículos, que está obviamente con 25.000 bolivianos. Inversiones, que está 4.400. Ahora aquí tenemos dos cosas. En el debe tenemos lo que hemos pagado y en el haber lo que debemos. En el debe hemos pagado solamente, si ustedes se han dado cuenta, hemos pagado el asiento del 18 de enero, que es 2.900. Y en el otro debemos 6.200. Entonces, aquí vamos a ver, cuando ya hayan asientos contables, ya vamos a ver ese tratamiento que existe. Por ejemplo, cuando ya hagamos las primeras armas en estados financieros, vamos a hacer la parte de la balance de comprobaciones, de sumas y saldos, donde vamos a ver qué es el acreedor y cuál es el deudor. Entonces, ese aspecto es muy importante, que nos va a permitir poder realizar de esa manera. El capital social es como un haber que nosotros tenemos que ver. Posteriormente tenemos comisiones ganadas, eso ha salido como un ingreso de nosotros, importante. Los alquileres, que ha sido una salida, el mueble, que ha sido una salida, los vehículos, que ha sido una salida, y los sueldos y salarios, que ha salido una salida. Entonces, si se dan cuenta, poco a poco nosotros tenemos ese procedimiento de realizarlo de una manera muy adecuada. Este trabajo a detalle en un paquete contable ya no necesitas hacerlo, porque ya te saca automáticamente ese aspecto. Entonces, es importante que nosotros podamos generarlo, podamos realizarlo de una manera óptima. ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda que tengan? No, ingeniero. ¿Alguna pregunta, duda que tengan? No, ingeniero. No, ingeniero. Ya. Entonces, también anótense para su trabajo de ustedes que van a generar, aparte de hacer 4 asientos contables, 4 asientos de ingreso, de egreso, un balance de apertura. Esto todo se llama este procedimiento de registro contable del libro diario. Posteriormente, nosotros vamos a realizar el tratamiento, así como en Excel. Por si acaso ya les he dejado este mismo ejercicio, les he dejado en la plataforma. Entonces, ustedes tienen que tratar de siempre en la plataforma hacerle un chequeo, revisarlo, que les permita poder verificar, ¿no? Ver qué opciones tiene, qué funcionalidad tiene y cómo nosotros vamos a realizarlo. Entonces, es muy importante que nosotros hagamos ese ejercicio y que nosotros veamos también que está también el ejercicio, ¿no? Aquí está el ejercicio, para que después les voy a dar un determinado tiempo para que ustedes comiencen a generar de una manera clara y fundamental. Entonces, es muy importante que nos demos cuenta y esencial el tratamiento que venimos realizando
y venimos generando. Ya la próxima clase vamos a hablar un poco, ya vamos a entrar a materia sobre estados financieros. Uno de los aspectos del estado financiero es este, que nos permite poder realizar este procedimiento y que es de muy vital importancia. Entonces, es importante que nosotros veamos cuál es la funcionalidad que tengamos, porque después vamos a entrar a balances de comprobación. Vamos a aprender a hacer de una manera muy importante, muy excepcional y muy, muy importante este tratamiento que nos va a permitir poder realizar. Entonces, todos estos procedimientos son importantes para poder realizar y para poder generar, ¿no? Entonces, tenemos ese factor importante y excepcional para poder realizar. Entonces, son aspectos fundamentales, son aspectos esenciales que debemos ver y debemos darle la funcionalidad de la misma, ¿no? Entonces, este es un aspecto muy importante y fundamental. Por ejemplo, en una suma de saldos vamos a ver qué es el debe, qué es el haber. Vamos a hablar de la hoja de trabajo de 6 columnas. Vamos a ver qué son balances de saldos, estados de resultados y balances generales. Entonces, es una gama de conceptos que a nosotros nos va a permitir poder dar una funcionalidad en todos estos aspectos. Y obviamente nosotros, ¿cuál es lo que tenemos que decir? El aspecto más importante que nosotros tenemos que ver y tienen que apuntar es si ustedes hacen bien los libros diarios, hacen bien ustedes los libros mayores, obviamente todo va a ser de una manera excepcional. Entonces, no va a haber ningún problema, no va a haber ningún procedimiento que nos va a permitir poder generar ese tratamiento. Entonces, es un aspecto importante y fundamental que nosotros debemos realizar. ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí? Si tienen. Luis Ángel, Nicole, No, ingeniero, ninguna duda. ¿hasta ahí algún concepto, alguna apreciación? ¿Se ha entendido? ¿Cómo lo han Ingeniero, visto se esta clase? entendió. ¿Qué es lo que Sí, pueden ingeniero. valorar de la clase del día de hoy? Que fue muy dinámica y detallada y que así se pudo lograr comprender más. Ya. Entonces, ese es uno de los aspectos importantes que tenemos que revisar. Uno de los aspectos fundamentales y de manera orientativa es cómo nosotros podemos tener una explicación a detalle de estos aspectos. Entonces, estimados alumnos, por hoy vamos a concluir la clase y la próxima clase, que es el día jueves, ya vamos a realizar el tema de qué nos toca. Voy a
voy a dar una tarea para el próximo día martes, que ya lo voy a formalizar acá para que presente de sus asientos, de su trabajo que estamos haciendo. ¿Qué excepcionalmente vamos a requerir? ¿Qué es lo que vamos a pedir fundamentalmente? Y eso es muy importante que vamos a solicitar. Es primeramente, vamos a pedir sus diapositivas que lo ingresen, que hayan hecho el tratamiento de toda la parte de abrir la empresa y otras cosas importantes que tienen que hacer de los 4 asientos contables. Bueno, muchas gracias y nos vemos el jueves. Hasta luego, Muchas ingeniero. gracias, Hasta luego, ingeniero. Hasta ingeniero, luego. gracias. Chao.